conocimiento que no transforma, es palabra muerta. Así que las dos cosas deben ir de la par, el conocimiento de la palabra del Señor y también nuestra relación personal con el Padre. Porque al final la salvación está en conocer al único Dios verdadero, pero conocerlo no solamente de manera intelectual, no podernos la Biblia, no podernos capítulos enteros o libros enteros si usted quiere, sino conocer al Padre. ¿Sí? Así, exactamente. Bien, así que las dos cosas tienen que ir de la par. Pero, en mi opinión, yo creo que la oración sola, sin estudio serio de la palabra del Señor, es muy peligroso. Muy peligroso. Muchos errores se han cometido en la iglesia de Jesucristo por darle mucho énfasis a la oración, a la experiencia con el Señor, sin el conocimiento de su palabra. Eso es muy peligroso. Bien, así que vamos a estudiar hoy la palabra del Señor y vamos a tratar de estudiarlo bien, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión. No solamente se trata de estudiar la palabra del Señor, sino de estudiarla bien, porque estudiarla mal también es peligroso. Así que vamos a estudiarla de la mejor manera, y es con la misma palabra, solo con la palabra del Señor. Es importante estar dispuestos a que la palabra nos hable, no a nosotros hablar con el pretexto de la palabra, sino que la palabra nos hable a nosotros. Nosotros abrimos la Biblia, escuchamos lo que el versículo bíblico o el pasaje bíblico quiere decirnos, lo extraemos y eso lo traemos a nuestra vida. No es al revés. Yo escuchaba a un hermano y a esto hago referencia, ojalá me voy a entender. Un hermano sacó un versículo de la Biblia, no recuerdo cuál es exactamente, dije voy a buscar este versículo para que los hermanos me lo vayan a entender, porque si alguien me encuentra ahí me va a ayudar mucho. Hay un pasaje en la Biblia en el que habla de que el Señor es el arquitecto de nuestra fe o de nuestra salvación, algo así. Creo que menciona, no sé si está en Hebreos, creo que está en Hebreos. Más adelante creo que está en Hebreos. Si alguien lo encuentra en la pizza, el día de César, para el 13, o doble torsión. ¿No hay chance que lo encuentren? Para eso la tecnología. Es bien. ¿No ven? Hebreos 11:3, ¿qué dice Hebreos 11:10? ¿Qué dice Hebreos 11:10? Ahí está. Está hablando de ¿verdad? La morada celestial, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor. Bien, entonces el hermano agarró ese versículo y yo dije, qué versículo más interesante, ¿verdad? Me va a servir para mi estudio. Pero cuando lleguemos ahí, resulta que este hermano solo extrajo la frase que el Señor es nuestro arquitecto y constructor. Entonces de eso se agarró para hablar de que el Señor es el arquitecto de nuestra vida y que Él tiene un diseño para nosotros individual y que nosotros debemos responder a ese diseño y que en ese diseño está la prosperidad económica que el Señor ha puesto aquí para eso, ¿no? Entonces el versículo no habla de eso, Él solo agarró la frase de arquitecto porque le gustó, ¿verdad? Que Dios sea un arquitecto y habló del arquitecto de nuestra vida, de nuestro futuro. Y suena bonito, ¿verdad? Pero el pasaje de la Biblia no habla de eso. No habla de eso. Entonces, no es así como se estudia la palabra del Señor. Así que yo veo lo que dice la palabra del Señor y qué quería decir el escritor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué quiso decirlo de ahí? Yo extraigo el mensaje de la Biblia. Y eso es lo que los teólogos llaman exégesis. En que yo extraigo el mensaje de la palabra y lo aplico a mi vida. Ese es exégesis. Pero hay otra palabra similar que lo que pasa al revés, que los teólogos lo llaman eisegesis, que es al revés. Es lo que yo le pongo, o sea, en mi razonamiento, yo trato de comunicar un mensaje y agarro la Biblia para ocuparlo de pretexto. Entonces, quiero hablar de que el Señor es nuestro diseñador, el Señor es nuestro futuro. Entonces, ese versículo sale bien porque ahí ocupa la palabra arquitecto. Entonces, sacado del contexto, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto hacer. Así que nosotros nos vamos a pegar a la palabra del Señor
Y por eso creo que es un buen método para el estudio de la palabra del Señor, estudiar la Biblia contextualizada en todo todo el texto, ¿verdad? Estudiamos libros o cartas enteras para no sacar de contexto nada, para traer la línea que trae el escritor y no desviarnos, no sacarlo del contexto, porque si yo lo saco de contexto, les estoy enseñando algo que no es así, es algo que yo les quiero decir, porque no es algo que el Señor necesariamente esté diciendo. Así que ahora, si usted no se acuerda de lo que estudiamos, yo le digo al Señor, ya no puedo hacer nada. Yo no puedo estar con ellos todo el día, estudien. Eso ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Yo solo le digo al Señor, háblale a mis hermanos, yo solo soy un instrumento, y si ellos no entienden, porque entienden a la mala. Entienden a la buena y entienden a la mala. Pero ya la responsabilidad del crecimiento personal es suyo y es mío. Es de cada uno. Los maestros nos explican, nos enseñan, nos hacen comprender algunas cosas que a lo mejor sea un poco complicado de comprender, pero la aplicación nos toca a nosotros. Ir a estudiar de nuevo, a repasar lo que dice la palabra del Señor, y eso ya es nuestra responsabilidad. Así que yo sinceramente espero que todos ustedes ya hayan completado de leer el escrito a los hebreos, que esta sea la cuarta repasada que le dan, para que lo que yo les explique acá usted esté bien atento. Si bien atento a lo que estamos hablando, lo esté relacionando con todo lo que hemos estado hablando y no se deje impresionar. Y no me venga a decir a todo amén, sino aquello que usted ha comprobado con la palabra del Señor. Y si yo algo estoy diciendo apegado a la palabra del Señor, usted con toda libertad puede decir amén, así sea. Si no, solo escuche, analice, digiéralo, que el Señor le hable y entonces diga amén. Amén. ¿Se durmieron? Bien, Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Vamos a tratar de estudiar todo ese segmento. Y yo he titulado ese segmento como la perpetuidad del sacerdocio de Cristo y sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de que el sacerdocio de Cristo sea perpetuo? Versículo 22 al 28 dice de la siguiente manera: de igual manera Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. No sé si la Reina Valera 1960 dice fiador de un pacto superior. ¿Perdón? Fiador de un mejor pacto. Es lo mismo, ¿verdad? Un mejor pacto de un pacto superior. Me interesa la palabra fiador, eso es muy importante. Versículo 23. A la verdad, muchos fueron sacerdotes, hechos sacerdotes, porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero o sea, Jesucristo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo, así dice su Biblia, versículo 25. Por esto puede salvar perpetuamente, ¿verdad? Y bien, puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. 1960 dice así. Bien. Correcto. Igual, ¿verdad? Siempre ¿qué es? ¿Siempre es? Siempre. Ustedes entienden. Siempre y por siempre, igual, ¿verdad? 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Su versión dice lo mismo? Una vez para siempre y siempre lo mismo, ¿verdad? Para siempre no hay interrupción. Siempre no hay excepción. Es siempre. Cuando le dicen a uno, vos siempre venís tarde, ¿eso es cierto? No. La mayoría de las veces alguien viene tarde. De vez en cuando, pero nosotros somos así extremistas, ¿verdad? Siempre venís tarde. No, o sea, de 10 veces 9, pero eso no es siempre. Eso no es siempre. ¿Sí o no? Porque siempre, ¿qué es? 10 de 10, ¿verdad? 10 de 10 es siempre. Bien. Dice, versículo 28, para siempre ofreciendo ese mismo. Versículo 28, la ley
constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, ¿cuál juramento? ¿Perdón? El juramento de Dios, ¿verdad? Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es lo que hemos venido estudiando. Pero dice la palabra del juramento posterior a la ley, constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. El Señor nos habla a todos esta mañana. Fiador de un pacto superior, un pacto, ¿cómo dice? ¿En 1960? Mejor, ¿verdad? Un mejor pacto. Fiador, bueno, empecemos con la palabra pacto. De un mejor pacto, de un pacto superior. ¿De cuál pacto está hablando el escritor de los Hebreos? Bueno, ¿cuál es el pacto anterior? Porque si dice de un mejor pacto, de un pacto superior, es que había otro, ¿verdad? Pero ahora hay uno mejor. ¿Cuál es el anterior? El de Moisés, el de la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es el pacto superior? ¿Perdón? La gracia, correcto. La cruz es un pacto superior al de Moisés, superior. ¿Por qué? Primero, porque la ley, dice el escritor de los Hebreos, era imperfecta, no logró santificar a nadie, no logró acercar a nadie a Dios. Pero el nuevo pacto es un pacto superior porque sí acerca a Dios y quita los pecados de la gente. El pacto anterior no quita el pecado de nadie, solo condena al hombre. El nuevo pacto sí acerca al hombre a Dios porque quita la barrera del pecado, la quita completamente. Y cada uno de nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia. Por eso es superior. La palabra pacto hace referencia a un convenio, ¿verdad?, entre dos partes, en el que las dos partes se comprometen. En el pacto de Moisés, Dios se comprometía a la bendición o la maldición de acuerdo a las obras que hiciera el pueblo del pacto. Y así lo decidió el Señor. Pero el pacto, el nuevo pacto, por su sangre, instituido por la sangre de Cristo, quizá la palabra pacto no sea la palabra más apropiada, porque en el nuevo pacto no hay convenio entre dos partes, porque solamente Dios se compromete con el hombre para acercar al hombre a Dios. En toda la economía de la salvación, en todo lo que se refiere a la salvación, el hombre no hace absolutamente nada. Eso no puede llamarse un pacto, ¿verdad? Sino que el Señor, por pura gracia, hace todo lo que se tiene que hacer para que el hombre pueda acceder a la salvación. No hay nada que el hombre haga. No sé si a usted se le ocurre algo que el hombre tenga que hacer en la salvación. ¿Perdón? ¿Solo? ¿Perdón? Sí, en fe, ¿verdad? Un acto de fe, pero dice Efesios capítulo 2, versículo 8, creo que es. Pero por gracia sois salvos. Y eso por medio de la fe, la cual es don de Dios. Eso quiere decir que ni siquiera la fe le pone el hombre. Eso que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Eso dice Efesios, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra de ningún hombre, sino que es don de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre para salvarse, hermano? Nada para salvarse, porque ni siquiera la fe la pone el hombre. Es un don de Dios. Pero la Biblia, el escritor de los Hebreos lo llama como que si esto fuera un pacto, ¿verdad? En el que el Señor hace todo lo que se tiene que hacer por la salvación, y el hombre cree en el Señor Jesucristo, y por ese creer en el Señor Jesucristo, por esa fe en el Señor Jesucristo, es salvo, es acreedor de vida eterna, no de condenación, sino de vida eterna. Entonces el nuevo pacto en realidad, como les digo, no es un pacto, sino que son las reglas de la gracia. ¿Cómo se accede a la gracia y qué se obtiene por la gracia? Más bien es eso.
Es un catálogo de lo que el Señor ofrece al hombre. Eso podríamos decir. Entonces, el Señor dice, el versículo 22, dice de igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior o de un mejor pacto. Ahora, la palabra fiador, hermano, creo que a todos nos queda claro que es un fiador. ¿Alguien ha servido de fiador de alguien? ¿Qué dice el proverbio acerca de los fiadores? ¿Que sale fiador de su hermano? ¿Qué dice? ¿Cómo? Es el clave. Y el otro que ha dado su vida. O sea, pero un fiador es eso, es alguien que responde en lugar de. Es un fiador, ¿verdad? Cuando usted hace un préstamo, le dice a usted, con la firma de un fiador. El fiador es la garantía de que el préstamo se va a pagar. Usted firma y usted dice, yo me comprometo a pagar estos $5,000. O la cantidad que sea, ¿verdad? Vamos a sumar esos $5,000. Yo me comprometo a irse pagando mensualmente en cuotas de tanto. Entonces le dice a la institución que le está prestando el dinero, le está dando el artículo que usted se está llevando, le solicita una firma del fiador, porque la figura del fiador funciona en el caso de que usted ya no pueda pagar. Esa persona que ha firmado, le da autorización a esa institución para que le cobre a él, para que el crédito se termine pagando, porque la institución no va a perder. Instituciones bancarias, el almacén no va a perder. Entonces viene la hermana Relí y le dice, el hermano Carlos, están pidiendo otra firma. El hermano Carlos dice, con gusto. La hermana Relí solo pagó una cuota de 24. Ya no pagó la que ya no pudo. No es que no haya querido, no piense mal, no pudo. Entonces viene el banco y busca al hermano Carlos, porque ahí puso su general, puso su teléfono. Entonces le dice al hermano Carlos, hermana María, no puedo pagar. Pero resulta que usted es el fiador. Entonces el hermano Carlos, con mucho gusto, porque le dio su firma, dice, no hay problema, yo lo termino pagando. Eso es un fiador. Entonces el banco respalda el compromiso de la hermana Relí con la firma del hermano Carlos. Entonces el banco con toda tranquilidad dice, no hay problema, le damos el dinero. Porque si ella no responde, responde él. Cristo ha sido constituido fiador de una parte. Y aquí me voy a adelantar con lo que voy a rematar la enseñanza de esta mañana, hermano. Pero le doy un adelanto. ¿Cómo que le dicen ahora, muchachos? Un spoiler. Voy a spoilearles el mensaje. Pero vea quién es el fiador del nuevo pacto. No es ninguno de nosotros. No es ningún hombre el fiador del pacto. ¿Qué es lo que hace el fiador? El fiador da seguridad del trato que se está haciendo. ¿Con qué sabe el banco que el dinero no se va a perder? Por la firma del fiador. Ahora, ¿cómo sabemos que el beneficio del pacto no se va a perder? Así no está entendiendo lo que quiero decirle. No hay ningún hombre la garantía. Si un hombre fuera la garantía del nuevo pacto, sí, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si la garantía del pacto es un hombre, es otra persona, es un ministro, soy yo mismo, si no estoy perdido. Porque ningún hombre es una garantía. Pero nuestro fiador, nuestra garantía es Jesucristo mismo. Bien, spoiler. Versículo 23 dice, a la verdad muchos fueron hechos sacerdotes en el pacto anterior, ¿verdad? Porque debido a la muerte no podían permanecer, porque no eran eternos, ¿verdad? No eran inmortales, no vivían para siempre. Se tenía que estar renovando el sacerdote, dice, pero o sea, Jesucristo,
porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no termina, nunca, es perpetuo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que el sacerdocio del Señor sea perpetuo? ¿Cuáles son los beneficios de la perpetuidad del sacerdote? El pacto anterior se basaba en sacerdotes que eran débiles y eran corruptos y que eran mortales, porque eran corruptos, eran mortales, tenían caducidad. El sistema era débil porque era administrado por hombres. El sistema era inútil porque por esa misma debilidad del hombre, el sistema no lograba el objetivo. Dice que esto lo hemos hablado en las enseñanzas anteriores. No lograba el objetivo supremo del sacerdocio. Aquí solo se lo recuerdo. El objetivo del sacerdote era acercar al hombre a Dios. Y por eso ministraba los sacrificios como un símbolo del perdón de pecado de los hombres para que ellos tuvieran acceso a la presencia de Dios. Pero como solo era un símbolo y las personas no se acercaban con un corazón recto al Señor, el sistema no los acercaba, pero sí los condenaba, sí los hacía conscientes del pecado. Y en un sistema en el que los que ofrecían el sacrificio tenían que ofrecer primero sacrificios por ellos mismos, porque eran pecadores. Igual que nosotros, los ministros que estamos acá, ustedes. Nosotros ministramos el ministerio de la reconciliación, pero consciente que nosotros mismos antes necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos la gracia del Señor antes. Pero dice el escritor a los hebreos que el nuevo sacerdote, y cuando habla de nuevo sacerdote, aquí solo se lo recuerdo, está hablando de un sacerdote no que viene a sustituir a los sacerdotes anteriores, sino que es muy diferente. Uno en el que el Señor dice, bueno, este orden o este pacto ya no tiene efecto sobre el hombre, ya no tiene sentido seguir con este sistema, porque Jesucristo inaugura un nuevo pacto. Este pacto tenía su caducidad, tenía su vencimiento, ya estuvo. Con el cumplimiento de la ley a través de Jesucristo, en el que Él cumple toda la ley, no solamente porque Él la cumplió obedeciendo los mandamientos dados por el Señor, Él lo cumple, ningún hombre los había cumplido, Jesucristo los cumple todo desde su nacimiento, los cumple todito, no solamente por eso, sino porque en Él se cumplen. No solo porque Él los cumple, sino porque en Él se cumple toda la ley, todos los mandamientos, todo el sistema sacrificial se cumple en Jesucristo. Cuando el Señor ordenaba a través de Moisés que el sacerdote tenía que presentarse representando los pecados del pueblo con un cordero sin mancha, sin defecto, que tenía que ser degollado y derramada su sangre sobre el altar. Todo ese sistema apuntaba a Jesucristo, el Cordero perfecto, lo que dijo Juan cuando vio a Jesús cuando se iba acercando a Jordán. Juan se detiene con el bautismo que estaba haciendo y dice, he aquí, y ese aquí es como, miren, pónganme atención, escuchen, vean, he aquí el Cordero de Dios. No el cordero de Moisés, no el cordero que Aarón tenía que matar cada año, no, he aquí el Cordero de Dios, que ese Cordero de Dios sí quita el pecado del mundo. Entonces toda la ley, todo el sistema sacerdotal tenía su conclusión en Jesucristo. Entonces le digo, por dos cosas el Señor cumple la ley, porque Él la cumple con cada mandamiento y porque en Él se cumple toda la ley. Entonces, una vez cumplido todo el sistema, una vez cumplido todo el mandamiento, ya no tiene sentido continuar con ese sistema. Porque Jesucristo, cuando cumple todo el sistema, inaugura un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesucristo. En la cena que tenía con sus discípulos, parte el pan y dice, coman este pan, este es mi cuerpo, que es quebrantado por ustedes. Y después de haber orado y haber dado gracias, dice Pablo, tomó también la copa y la repartió y dijo, este es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebieres
en memoria de mí. Hablo en memoria de Él, pero recordando también el pacto que Él instituyó. Por su sangre, ya no sangre de animales, sino sangre del Cordero perfecto. Y dice, y porque, bueno, como estamos hablando de que es un sacerdote diferente a los sacerdotes anteriores, sacerdotes que eran descendientes de Aarón y que eran de la tribu de Leví, este sacerdote no es un sacerdote como él, porque no nace del pacto anterior, no nace de la ley, sino que es instituido por juramento del Señor, en el que lo instituye a él como nuevo sacerdote para siempre. Es un sacerdote para siempre. ¿Por qué para siempre? Lo hemos dicho acá, porque Él no muere, porque es el mismo Hijo de Dios, que no tuvo principio y tampoco tendrá fin, que vive por los siglos de los siglos, que por lo tanto no necesita sucesor, porque Él vive para siempre. Y por esto, dice el versículo 25, dice, por esto también puede salvar. ¿Cómo dice en el 1960? Perpetuamente. ¿Necesita esta explicación? ¿Necesita esta explicación? Porque Él es un sacerdote perpetuo y se puede salvar perpetuamente también a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ahora, la palabra perpetuo, la perpetuidad a la que se refiere el escritor acá, se puede entender por dos maneras. Porque la traducción de la palabra griega al español tendría que forzar a dos significados. Primero, perpetuidad va a tener que hacer referencia a una salvación completa. Por eso es que algunas versiones de la Biblia no traducen esa palabra, no dice puede salvar perpetuamente, sino que dice puede salvar por completo. Y quizás esa sea la traducción más adecuada. Pero salvar por completo también implica una salvación perpetua. Así que tampoco está mal que se ocupe la palabra perpetua. Pero hablemos del primer significado, que puede salvar, y les digo, las dos cosas van a ir amarradas. No puede ser una salvación perpetua si no es completa. Y si una salvación es completa, va a ser perpetua también. No puede ser una o la otra. Tiene que ser las dos. Pero hablemos primero de una salvación completa. Es una salvación hasta lo sumo, acabadísima. Es una obra acabada. No hay nada que se le pueda hacer. Y el otro significado es una salvación que dura por el tiempo, que es lo que nosotros más asociamos, ¿verdad? Perpetuidad habla de continuidad. ¿Qué quiere decir perpetuo? Que no se interrumpe, ¿verdad? Una cadena no puede ser perpetua si a los 5 años se dice, está en libertad. Eso no fue perpetuo. Perpetuo es continúa, sigue hasta que haya algo de extrema validez que lo interrumpa. En este caso es la muerte del condenado. La muerte del condenado ahí terminó la condena. Pero perpetuidad dice hasta el final. Eso es perpetuo. Pero, como les digo, no puede ser perpetuo si antes no es completo. Porque si no es completo, entonces quiere decir que no está terminado. Entonces, mientras no esté terminado, entonces el beneficio puede detenerse, porque no está terminado. Pero el Señor hizo ambas cosas. El Señor hizo una salvación completa que la hace perpetua también. Y cuando decimos de una salvación completa, hablamos de una salvación que no es parcial. Que primero nos salve el alma, luego nos salve el espíritu y luego nos salve el cuerpo. El Señor hace una salvación completa. El Señor no desarrolla una salvación por fases, la hace completa. El sacrificio del Señor fue tan eficaz que la salvación se hace completa. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3.
Dice Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice, me ha librado. ¿Cómo está ocupando el verbo el apóstol Pablo? Hay 3 tiempos del verbo, ¿verdad? Presente, pasado y futuro. ¿En qué tiempo está conjugando Pablo? Pasado, ¿verdad? Le dice, me ha librado. O sea, eso ya pasó, eso ya lo hizo el Señor. Entonces dice Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 2 y 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo, verbo pasado, ¿verdad? Porque el Señor hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó, no dice condenará, sino que dice condenó al pecado en la carne. Es una obra ya consumada. El Señor ya lo hizo. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al versículo 13. Colosenses 2, 11 al 15, perdón. Dice de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿cuándo? En la crucifixión de Cristo. ¿Y cuándo fue la crucifixión de Cristo? ¿Es algo que va a pasar? ¿Perdón? Sí. Circuncisión, perdón. En Cristo. La circuncisión, por eso que está ocupando el término circuncisión, términos espirituales, ¿verdad? Pablo hace referencia a la circuncisión, creo que es en Gálatas, ¿verdad? Porque él nos dice que la circuncisión nuestra no tiene que ser una circuncisión física, sino una circuncisión del corazón, que es una separación, o era la señal que el Señor tenía para el pueblo, una señal en la carne, de que eran parte del pueblo de la promesa. Tenía que circuncidarse todo varón. Y la familia que no circuncidara a su varón no estaba agregado al pueblo de la promesa. Entonces Pablo ocupa esa referencia para hablar de la circuncisión del corazón, porque los gentiles, que no somos parte del pueblo de la promesa, sí somos parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, o del cuerpo de Cristo, por la circuncisión del Señor hecha en nuestros corazones, o apartados por parte del Señor a través de la purificación de nuestros corazones. Ahora dice el versículo 12, si sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Acuérdense, todo, Pablo lo está hablando en pasado, porque le está hablando a los colosenses que ya conocen al Señor. Entonces, Pablo no les está hablando de algo que va a pasar, sino algo que ya pasó, porque ellos creyeron en Jesucristo. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos. Ahora, perdonándonos todos. Todos. Ahora, ¿cuáles son todos, hermano? ¿Qué es todo? Todos es todos los pecados. Perdonándonos todo. ¿Y qué es lo que nos puede condenar a nosotros? El pecado. El pecado es lo único que nos puede condenar. Pero si el Señor ya nos perdonó todos los pecados, ¿qué nos condena? Pablo dice a los romanos, más adelante, que lo vamos a leer acá también, ¿quién entonces condenará a los hijos de Dios? ¿Quién? Si Jesucristo es el juez.
No va a condenar, aparte del Señor ya nos perdonó todos los pecados. Entonces dice después, versículo 13, dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Lo dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Eso pasó en la cruz. Y la cruz es algo que va a pasar, no es algo que ya pasó. Dice, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es algo que el Señor ya hizo. Entonces, por lo tanto, en la salvación que el Señor opera por nosotros, no hay nada más que hacer, porque el Señor ya lo hizo, porque efectuó para nosotros una salvación completa. Entonces, vamos otra vez al significado de las palabras, que es completo. ¿Completo es? Completo, habla de totalidad. O sea, no cabe absolutamente nada. Pregunto, ¿este vaso está completo? No, ¿verdad? ¿Podemos decir que es un vaso lleno? Nosotros ocupamos la palabra, sí, ya está lleno, ¿verdad? Pero en realidad no está lleno. Todavía le podemos poner un puchito. Así lo hacemos en Lloré, ¿verdad? Un puchito, le cabe todavía. Entonces podemos decir, este vaso todavía no está completo. Le cabe algo más. A la salvación que el Señor opera por nosotros, no le cabe absolutamente nada. Porque es una salvación completa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se puede hacer por la salvación que el Señor ha hecho? Por eso es que aquí decimos todo el tiempo, hermano, ¿y qué puede hacer usted para salvarse? ¿Qué más puede hacer? Si ya está, lo que usted haga no le va a sumar nada, porque ya está completo. Ya estuvo, murió el asunto. Entonces, volviendo al tema del concepto que ocupa el escritor del fiador de un nuevo pacto, cuando el hermano Relí hizo el trato con un banco, ¿lo hizo, hermano? Un banco fue. Bien. El hermano firmó con el banco, ya se comprometió con los $5,000. Y el fiador, ese hermano Carlos, que con todo gusto firmó, porque esa es una recomendación que yo le doy, hermano. Eso no lo dice la Biblia, eso sí hay un gran paréntesis porque esto no es bíblico, eso yo le digo, cuando usted sea fiador de alguien, hágalo con gusto. Haga sabiendo o mentalizando usted que la persona no va a pagar. Y usted dice, bueno, si esta persona no paga, yo con mucho gusto le pago. Claro, no se lo va a decir a él. Es algo que usted va a mentalizar. Usted dice, no tengo ningún problema. Si el hermano no puede pagar, yo pago sin ningún problema. Solo entonces, firme. Si usted siente cierto dolorcito de que la hermana va a gozar de $5,000, un carro. Si usted cree que va a haber hermana Relí con el nuevo carro pasado y ni le va a dar ahí, y a usted no le va a doler eso, o va a sentir, si va a sentir un pequeño resentimiento, y mira, hermano, ¿cómo te ido pagando? Si usted va a sentir eso, no firme, no vaya a firmar. Pero si usted le va a dar gusto ver a la hermana en el carro que usted pagó y que ella no le da rayo, que usted le da gusto eso, firme, si no, no firme. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Bueno, la hermana Arely firma con el banco, dice $5,000 voy a pagar en tantos meses, y viene el hermano Carlos, porque él con todo gusto es fiador, y va al banco. Bueno, el banco le llama a él y le dice, mire, aquí la hermana Arely, bueno, la señora Arely ha dicho que usted es el fiador. Ella está pidiendo un crédito por $5,000. Dice que usted es el fiador. Y el hermano Carlos le dice, sí, yo soy el fiador. Solo puede ser un fiador diferente. ¿Cómo así, señor don Carlos?
yo voy a ser un fiador, pero voy a ser un fiador porque yo voy a pagar la deuda de él ya, ahorita. $5,000 más los intereses, ¿verdad? Pues son $6,000. Aquí están los $6,000. Soy fiador. Aquí está, pagado. Se viene el banco y dice, bueno, la deuda está cancelada. Y le notifica a la hermana Lili. Dice, mire, ya hablamos con su fiador. Y dice el fiador que ya estuvo. Mira, esos fiadores que vemos aquí. Se dice el fiador que ya le pagó la deuda. Entonces usted no tiene que preocuparse. Entonces, ¿qué tiene? Perdón. La pagó toda, con unos intereses todavía. La pagó completa. O sea, que ocupando la palabra que dice el escritor, ¿verdad? La pagó completa. ¿Qué pasa si el hermano Carlos solo voy a pagar 4,000? O sea, no es completa. Entonces la deuda que sigue. ¿Ya? No es una redención perpetua. ¿Ya? Porque cuando se acaben esos $4,000 que él pagó, le va a caer la cuenta a ella. Entonces, los primeros meses que dure el cobro del préstamo, le van a cobrar los primeros $100. La hermana le dice, no, pero ya hay 4,000, no se lo cobramos. Vienen los otros 100, alcanza todavía, no se lo cobramos. Pero cuando se acaban los $4,000 que dio el hermano, cuando se acabó, hoy le cobra la hermana. ¿Por qué? Porque no es completa. Y como no es completa, no es perpetua. ¿No hay entender? Hasta donde alcanzó la cobija de los 4,000. Pero el hermano Carlos, siguiendo el ejemplo del Señor, dijo, pago los 5,000 más los intereses. Entonces el banco va a estar contabilizando cada mes, es decir, 100, pero él los pagó, alcanza, no le cobro. Hay otros 100, alcanza, no le cobro. Y otros 100 alcanza, no le cobro. Nunca le cobraron, porque es completa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde entiendo, gloria a Dios, entiendo. Aquí es donde te dije que ponerse la Biblia. Por eso lo que dice la palabra, que estaba con la boca abierta. Si esa boca abierta es por admiración, hermano, qué bueno. Así estaban todos. Tal vez juro, no se sabe, ¿verdad? Como cuando se pone YouTube. Pero siento que está cayendo, hermano, pero no se sienta mal. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Porque le digo, nosotros venimos siendo enseñados de acuerdo a ciertas posturas teológicas. Y nos vamos alineando a las posturas teológicas, ¿verdad? Como es en la línea teológica, pues eso creemos. Hay dos corrientes principales en el cristianismo, el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo cree que la salvación no se pierde, tiene siempre forma sencilla, donde creen más y otra cosa, pero la conclusión final es esa. Y los arminianos que creen que la salvación se pierde. Y las dos posturas son acérrimos defensores de eso. Pero nosotros como seguidores de Cristo, no debemos estar orientados a posturas teológicas, sino a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si la palabra del Señor dice algo, las posturas teológicas aquí, si la palabra es clara, hermano, no podemos estar buscando 5 patas al gato. ¿Entienden? Tiene 4. No tenemos que estar inventando más. La palabra es clara. Entonces, esa actitud que ustedes, o eso que yo acabo de ver en ustedes, fue lo que yo hice cuando yo me puse a leer estas cosas. Versículos tan claros, en lo que hemos pasado tantas veces, ¿verdad? Por cierta tendencia teológica, nos cegaba. Pero, ¿por qué no puedo hacer? No puedo hacer otra cosa. Es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es gracia. Si no fuera gracia, no sería gracia. Si el hermano Carlos le dijera a la hermana Lili, vaya, ya le pagué la deuda, pero me da rayo. No es una gracia, es una gracia.
hice algo con una condición. Entonces ella va a pagar de alguna manera con el rayo que le voy a dar. No se puede llamar gracia a eso. ¿Sí? ¿O sí? No se puede llamar gracia a eso. Sí, así de sencillo. No sé de qué otra manera puede ser. Ahorita estoy pensando que de otra manera se lo explico. Pero no puede ser gracia a eso. Pues el hermano Carlos le dice, va, pero todos los lunes que yo vaya a trabajar me lleva. Todas las semanas. Todas las semanas. Sí, depende de las condiciones que le ponga. Entonces, y si no, le quito el carro. Pues es desgracia. ¿Sí? Desgracia. Pero ¿cómo? Sí, y así hacemos nosotros como cristianos también. Buscamos la cascarita, ¿verdad? Para que el Señor no nos contenga. Pero si fuera de esa manera, deja de ser gracia. Porque la gracia es algo que no se merece. Su hermano Carlos lo hizo simplemente para que ella disfrutara del beneficio de tener carro. Independientemente me lleve o no me lleve, la deuda está pagada. ¿Sí? Claro, esa es la expresión. Ahorita, usted no tiene más que decir. Gloria a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Ahora, la hermana Arely no lo hace. No lo hace porque el hermano le haya impuesto algo. Pero, ¿qué ser humano al ir con el carro y que el hermano Carlos, que va en la lluvia, no va a detener el carro que él pagó para darle el carro? ¿Cómo no lo haría? Claro, hay unos cristianos que les vayan así. Pero nosotros rendidos a la misericordia del Señor, ¿cómo no lo haríamos? ¿Cómo no le daríamos nuestra vida entera si no nos ha regalado un carro? No nos ha regalado una casa. No nos ha regalado ropa. Nos ha dado algo que nadie podía darnos. La salvación eterna. ¿Cómo no rendirle nuestra vida? ¿Por qué no pecamos nosotros? ¿Porque vamos a perder la salvación? No, porque ya la ganamos. Por eso. Pero usted no ganar, está mal dicho, ¿verdad? Porque ya obtuvimos la salvación, por eso no pecamos. Porque seríamos ingratos nosotros si con todo el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados, nosotros hagamos eso por lo que Él murió. ¿Entienden? Eso sería una desfachatez nuestra. Claro, aún así lo hacemos. Y aún así el Señor, haciéndolo, el Señor nos dice, no se preocupen. Si peca, aún si peca, no se preocupen, tiene un abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Por qué? Porque pagó por nosotros. El precio que ha pagado por nosotros no es cualquier cosa, es su sangre. Dice el versículo, siempre Hebreos, capítulo 10. Vamos a adelantar un poquito, después lo vamos a estudiar más detenidamente. Hebreos 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda, ¿qué ha hecho? Ha hecho perfecto. Voy a estar leyendo la Nácar Columna. Venga a leer. Dice: porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos. Así dice. Para siempre. Hermano, ¿qué es para siempre? Fíjense bien. Dice que con una sola ofrenda. ¿Sí dice? No, de 1960. ¿Qué es la que la mayoría tiene? Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Hermano, ¿qué les parece? Ya que nos vayamos palabra por palabra, hizo. Eso ya estuvo, ya pasó. Hizo, ¿qué hizo? Perfectos. Vea su hermano que viene, ¿verdad? Solo una miradita rápida. Perfectos.
es perfecto. Cabal, esa cara de Giovanni es la que todos deberíamos hacer. ¿Cómo? La cara de Giovanni ahorita, ¿cómo va a ser perfecta? Es la que viene de la cara. Y vuelve a ver al otro lado, menos. ¿Cómo va a ser perfecto? Correcto. Correcto. Esa es la expresión, esa cara de Giovanni que operaba de todo. ¿Cómo lo hace Fernando? Yo le dije al de la par, no, dígase usted. ¿Cómo el Señor me dice perfecto a mí? A los, y nos llama todavía, a los santificados. O sea que cuando el hermano José aceptó a Cristo, el Señor desde ese momento lo hizo perfecto. Y lo santificó en aquel momento. ¿Entienden? ¿Qué hace usted por la salvación, hermano? Nada. ¿Qué hace usted para santificarse? Nada, si el Señor ya lo santificó a usted. Es que voy a orar para ser santo. Dice, hermano, que ella es santo. Aleluya. Usted no ora para ser santo, usted ora porque es santo. Aleluya. Voy a ir a la iglesia para dejar de pecar. No, hermano, usted deja de pecar porque ya es santo. Amén. No, pero hermano que peca, bueno, dos cosas, ¿eh? O dudemos que sea hermano, porque todavía peca. Porque el que está en Cristo es una criatura. No existe eso. No existe muchachos que ya conocieron al Señor y siguen respetuosos con la mamá y le vale, y le gritan y son ingratos. No, pensemos bien. ¿Será que no le has entregado tu vida a Cristo todavía? Y si sí, y si estás seguro, ojo, hay que depender más del Espíritu Santo para reflejar su fruto. El Señor quiere que disfrutemos una vida de abundancia aquí también, claro. Pero enredada en el pecado no lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Es como que la hermana Arely tenga su carro, pero insista en pagarle al hermano. Ahí pasa trabajando para reunir los $100 para el banco. Ya está pagada. Está pagada. Y todavía en la economía de la salvación, el hermano Carlos se le acerca a la hermana Arely y le dice, y todo gasto del taller, tranquilo, yo le doy mantenimiento. Correcto. Entonces cualquiera diría, oh, si le doy con todo. No, por eso mismo lo voy a cuidar. ¿Qué? Entonces por eso es que Pablo dice, ¿pecaremos entonces? ¿O permaneceremos en el pecado porque la gracia del Señor es abundante? De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera voy a hacer eso. Porque precisamente por la gracia del Señor que me ha librado de todo eso, entonces yo me voy a mantener en santidad. No es opción para el cristiano. Lo hacemos porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Yo debo vivir en eso. No es que el hermano se va a meter al monte con el carro y no le va a revisar el aceite. No. Tiene que ir con el hermano Carlos y dice, hermano, ya toca cambiar el aceite. Ya toca cambiar la bujía. ¿Entiendes? Pero cuidando, por eso que Pablo dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. No porque la vayamos a perder, sino porque se merece eso. Lo que hemos recibido es algo muy valioso. No para que lo veamos como algo de menos. No, que no voy a vivir así tan bueno. No, con temor y temblor, o sea, con respeto al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, dice el escritor, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. El pecado quitado, anulado, destruido, digámoslo de otra manera. Bien, y el otro significado de la palabra perpetua, ¿verdad? Que decíamos primero, habla de una salvación completa. Entonces el otro significado, sí, tiene que ser la duración en el tiempo, ¿verdad? Perpetua. Porque lo que es completo también es perpetuo.
O sea, la seguridad de la salvación, hermano, como les decía, como les había espoleado antes, ¿verdad? La seguridad de la salvación no está en nuestros actos, no está en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque el fiador del nuevo pacto no somos nosotros, no es nuestra santidad, es el Señor mismo. Él es la garantía de nuestra salvación. El fiador que intercede por esa deuda es el Señor, el que pagó la deuda. Es Él, no somos nosotros. Entonces le digo, si la salvación dependiera de nosotros, entonces sí, hermano. Entonces sí es cierto. Es cierto que estamos perdidos. Es cierto que con cada pecado nosotros perdemos la salvación. Es cierto. Si la salvación depende de nosotros, si somos nosotros los garantes de la salvación, entonces sí, estamos perdidos. Pero dice el escritor de los Hebreos que quien fue constituido fiador de nuestra salvación no fue ningún hombre. Es Jesucristo mismo, quien vive para siempre. Él es el fiador. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice de la siguiente manera. Yo leo la Reina Valera actualizada, dice, pero Dios demuestra su amor. Sí, Dios hermano, porque estos versículos los hemos pasado por alto tantas veces, ¿verdad? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, dice el versículo 9, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más, dice el apóstol Pablo, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos con su ira. ¿Qué quiere decir eso? Ese pasaje que acabamos de leer. Miren bien qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y este hermano, este tipo de declaraciones son que no deben dejar lugar a dudas. El Señor agarra a un pecador, a alguien malo, alguien que en esencia es malo, que no merece nada de nadie. Un desdichado como nosotros, que estamos aquí sentados, y otros hermanos en Cristo. Y viene el Señor y a la gente mala, pues la gente que está en el mundo ahorita, ¿verdad? Viviendo como si Dios no existiera. Por ellos, por los malos. No olviden esto, es por los malos. Viene Jesucristo y muere por ellos. ¿Para qué muere por ellos? Para darles la salvación. Por los malos. Muere por los malos. Todos éramos malos. Jesucristo vino a buscar y a salvar no a los buenos, sino a los que se habían perdido. Y muere por los malos. Y se entrega por los malos. Y es azotado por los malos. Y se deja golpear por los malos. Y se deja burlar por los malos. Hasta ser crucificado por los malos. Y vienen unos cuantos malos de esos y aceptan el sacrificio de Cristo. Y el Señor los santifica. Entonces la lógica de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es esta. Dice, si el Señor, cuando éramos malos, murió por nosotros y se entregó por nosotros y nos dio la salvación, no porque éramos buenos, no porque dijeran, voy a la iglesia, pues voy a cambiar, no, está en una condición de malos, el Señor murió por nosotros. O sea, la lógica de Pablo es, ahora, siendo ya hijos, te lo repito, hermano, siendo ya hijos. Pregunta Pablo, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más si ya somos reconciliados? No nos dará todas las cosas. No nos dará la salvación si ya estamos reconciliados.
No sé si se lo entiende, no sé ni cómo explicar. No sé cómo, de qué otra manera. Si el Señor por lo malo dio su vida, ¿cómo no va a llevarse su presencia a lo que ya fuimos reconciliados con Él? Seamos quienes seamos. Que haya cristianos que, ay, es pura pena. Pues sí, pues es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Por eso el Señor dijo en una ocasión, pero les habló a sus discípulos. Les dijo una vez un hombre, tenía unos jornaleros que habían trabajado todo el día. Y de repente llegaron unos obreros más, ya al final de la tarde, y le pidieron trabajo. Y el jornalero le dijo, vénganse a trabajar. Y al momento de pagar, le paga a los que habían trabajado todo el día $30. Y a los que habían llegado una horita nada más, les pagan $30. Y los discípulos dicen, ¿cómo es eso? Qué injusto, ¿verdad? Bueno, los obreros ahí le reclamaron, Señor, ¿cómo les pagas a ellos la misma cantidad que nos pagan? Él dice, no, pero yo no le estoy faltando a usted. Yo pensé que le iba a pagar 30 y 30 le estoy pagando. Y yo decidí que soy el dueño de la plata. Pagarle a ellos 30 de la misma cantidad. Eso yo lo decidí. Por eso que usted dice, ¿cómo me cuesta el evangelio? Los diezmos, la ofrenda, el culto. Y el malandrín que estaba crucificado con él, solo dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, el Señor le dice, hoy mismo. Así bien chivo, no le echas el pecado a uno. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia. ¿Qué bautismo, man? Ni siquiera se dio cuenta que era bautizarse. Ni siquiera le dieron clase de bautismo. Como el eunuco aquel, ¿verdad? Que Felipe le encontró y le comenzó a aplicar la profecía de Isaías 53. Y le dice al eunuco, ¿y hay algo que me impida que me bautice? Sí, las clases. No le dice, Felipe, démosle ahorita. ¿Quiere ser? No, hermano. Claro, en nuestra maldad, ¿verdad? En nuestra mente corrompida, en la justicia del hombre, nosotros decimos sí, ¿verdad? Alma que pecare, esa morirá. Y mire, la hermana me estafó con $20, no me dio vuelta la pupusa, ¿no? El Señor debía condenarla, mandar su vida y todo. Igual que usted, igual que yo. Ella cometió ese pecadín, pero soy de los míos. No pecamos igual, pues está peor. Para que se oiga más feo, se lo digo así, está peor, pecamos. Pero esa es la gracia del Señor, ¿no? Eso es lo que hace el Padre. El Señor ante esa situación nos dice, bueno, si cuando eran pecadores morir por ustedes, ahora que son mis hijos, sean como sean, no voy a hacer más por ustedes, ahora que son hijos. Romanos capítulo 8, siempre digo 8, versículos 33 a 39. No, perdón que le quite tiempo, pero aquí está bueno, siempre que está bueno. No sé usted, pero yo lo estoy disfrutando. Romanos 8, 33 a 39 dice de la siguiente manera. Entonces, dice Pablo, entonces bajo eso que le estoy explicando, y voy a esperar que lo encuentren, para que lo leamos todo y lo disfrutemos todo. Por eso que viene diciendo Pablo, si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más siendo hijo? Entonces en el versículo 33 pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Usted, yo, el hermano que tiene ahí a la par, ¿quién lo acusará? Pongan esos nombres si quiere. ¿Quién acusará al hermano José? ¿Quién lo acusa? ¿Quién acusa al hermano Calixto? ¿Quién? Pregunta Pablo. ¿Quién acusa a la hermana Carmen? ¿Quién la puede acusar? ¿Quién acusa al hermano Carlos? Dice Pablo, el que justifica es Dios. O sea que está diciendo Pablo acá, cualquiera que quiera acusar a alguien, vaya y pregúntele a Dios. Él es el que justifica. No le estoy poniendo que al pastor, ya contante, señor, no cali, ya. Dice Pablo, ¿quién lo va a acusar? Si el que justifica a Dios, vaya y pregúntele a Dios.
Pero pregúntale a Dios, ¿Él por qué lo perdonó? Entonces dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién condenará si ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y si nos vamos a Hebreos, allá donde estábamos leyendo, al final en el versículo 28, dice que Él es un sacerdote que vive para siempre, y como vive para siempre, está intercediendo para siempre por los santos. Y tal sumo sacerdote, dice el Escritor, nos convenía a nosotros. Porque como somos mortales, corruptos, llenos de corrupción, estamos pecando cada instante. Y ese sumo sacerdote no duerme, no descansa, intercediendo por sus hijos. Y está a la diestra del Padre. Y cuando dice está a la diestra del Padre, es que lo tiene ahí a la parte. O sea, usted pega y no es que el Señor vaya, voy a pedir audiencia con el Padre. No haga que el Señor te agarre confesado. Está a la diestra del Padre intercediendo constantemente por sus hijos. Entonces pregunta Pablo, ¿quién condenará entonces? ¿Quién acusará y quién condenará a los escogidos de Dios? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separarnos de ese amor con el que Él nos ama? No se puede. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que cuando haya espada usted no va a flaquear, no se venga a dar la pata. No está diciendo eso. Está diciendo que eso no nos va a separar del amor de Cristo. No pierda la línea acá. Yo estaba diciendo que cuando usted le ponga la espada y le diga Cristo o tu vida, y que usted como Pedro diga, ya Señor, yo lo conozco, por salvar su vida. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué deberíamos esperar del hermano Carlos que le ponen la pistola en la frente? Dice, Cristo o tu vida. Dejar de ir a la iglesia o aquí de cabeza. Y el hermano dice, no, entiendo, dice la Biblia, el sabio del mal, dice algo, perdón, la Biblia no, algo que yo escuché en la Biblia. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros del hermano Carlos? Mejor que esto. No, mejor. Yo jamás negaría. Si fuera necesario, daría la vida. Pero dice Pablo que esas cosas, aunque flaqueáramos en esas cosas, porque de eso viene hablando Pablo, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién lo va a hacer? Antes dice tribulación, angustia, peligro, espada. Esas cosas nos van a separar del amor de Dios. Hambre, desnudez. Dice el versículo 36, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Claro, ese es el pensamiento que nosotros deberíamos tener. Nosotros ya estamos muertos, nosotros en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Ni usted ni yo deberíamos sentir esa angustia cuando estemos en ese dilema de entregar la vida o negar al Señor. Deberíamos estar dispuestos a nosotros decir, bueno, si aquí te paso, no puedo negar al Señor, como hicieron muchos héroes de la fe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dijeron, te arrodillas ante el rey o te vas al horno de fuego. Que dijeron, no, vamos a arrodillar. Pero bueno, algunos cristianos que sí se arrodillan. Lo que espera el Señor, no, ¿verdad? Parece que Pablo dice, no, acordémonos de esto. Nosotros ya somos muertos, ya morimos a este mundo. Ya no hay nada que tengamos que rescatar de este mundo. Deberíamos hacerlo,
Pero aún si en esas situaciones cedemos, eso tampoco nos va a separar del amor de Cristo. Porque así como pasó con Pedro, es lo más seguro que así pase con nosotros. Porque Pedro niega al Señor, pero su corazón estaba quebrantadísimo. No podía creer que había negado al Señor a su gran amigo. Y se va al trono de la gracia, confiesa sus pecados. Igual que nosotros. Pero la esperanza de Pablo es esta, dice, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la bendición para nosotros que Jesucristo sea un sacerdote eterno, que esté intercediendo con nosotros todo el tiempo, que ha efectuado para nosotros una salvación completa y una salvación perpetua. Así que usted y yo que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿quién nos acusa? ¿Quién nos condena? Si Cristo murió por nosotros y es Dios el que justifica. Así que hermanos, usted y yo podemos decir como el salmista, ¿verdad? Paz me acuesto, así me muevo, ¿verdad? Porque solo el Señor me hace sentir confiado. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Digno eres, Señor, a recibir toda alabanza, toda oración, porque solo tú eres digno, porque tú, Señor, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido.